Bienvenidos. Sobre la imagen que veis vamos a hacer la acuarela de hoy. Es una imagen bastante plana, no tiene muchos elementos, pero bueno, nos va a servir para hacer un húmedo. Lo primero que hago es un dibujo, como siempre, para encajar las formas que tengo. Me va a servir de guía o de mapa para después poner los colores encima. Esto es un edificio pequeño, en realidad creo que es un pozo, una especie de camino, una línea de dirección, y aquí sitúo, bueno, pues unos árboles que hay al fondo, una montaña, en fin, un fondo, una línea de horizonte y unos árboles. Con esto me va a servir ya para iniciar la acuarela, que empiezo en esta ocasión mojando el papel con una brocha bastante grande, es un pincel japonés, y bueno, una vez mojado, lo que voy a hacer con este mismo pincel es dar unos tonos grisáceos al cielo, porque es un día nublado, pero procurando dejar algún blanco en el camino. Empiezo con este mismo pincel, dando algún toque. Como ves, hay bastante pigmento y lo que le dejo es que vaya cayendo para que mezcle independientemente de que estoy mezclando en la paleta, pues mezclar también en el papel. Estoy utilizando unos colores que son el azul ultramar, el siena tostado, como veis ahí arriba, y algo de alizarina para hacer estos grises, que luego cuando sequen van a bajar bastante de tono. Ahora es muy potente, luego bajará de tono, pero lo que quiero mantener es un ambiente frío, un ambiente grisáceo de un día de invierno. Es un paisaje abulense, la zona de abajo un poco más cálida, incluso con algún tono rojizo. Esto ya que mezcle en el papel. Habéis visto que he cambiado de pincel, que es un pincel que también coge mucho agua y bastante pigmento. Y ahora en alguna parte lo oscurezco, incluso algo más de lo que tenía en principio. Lo que quiero es que el cielo tenga diferentes tonos, diferentes tonalidades, más claros, más oscuros, y que haya contraste. Algunas partes más oscuras. Aquí una montaña más oscura también. Toda esta parte, como veis, estoy utilizando bastante agua y pigmento, las dos cosas. De esta manera voy haciendo el cielo. Todavía haré algo más en el cielo, levantaré un poco de pintura al final, para que haya más contraste. Sigo por esta parte de abajo metiendo más pigmento, me voy más para la parte inferior, y ahora voy a recortar el edificio con un color más anaranjado, hecho con naranja y con siena tostado. Sigue siendo fondo hasta llegar a la línea de horizonte. Ahí recorto el edificio, dejo caer la pintura, recorto por ahí. Es un color mucho más cálido que me sirve de fondo para toda esa arboleda que hay allí. Lo que quiero es, voy a poner unos árboles más oscuros, y lo que quiero es que haya un contraste, pero que haya un fondo que se vean zonas más claras y más oscuras. Seco esta gota que tengo abajo.
El papel es un papel Arches de 300 gramos. Ahora estoy levantando pintura para simular nubes con el pincel seco. El pincel sirve para poner y para quitar pintura también. Entonces, ahí las nubes siempre tienen una zona más clara y unas zonas más oscuras. Es lo que estoy intentando simular ahora. Me decía que continúo por la parte de abajo, también recortando con un pincel grande, recortando el edificio, y ahora con un tono mucho más cálido, que al final agriso un poco. He comenzado con siena natural y al final lo agriso para dar un poco de sensación de que está más cerca esta primera parte que vemos. Alguna línea de dirección. Bueno, estaba diciendo que el papel es un papel Arches de 300 gramos y el formato en grano grueso, y el formato es un formato de 1/4 de pliego. Los pliegos son de 76 por 56, bueno, pues os hacéis una idea. No sé si son 23 por 33 o 25 por 35, algo así, aproximadamente. Me gusta este papel porque puedes hacer bastantes cosas. Admite muy bien el húmedo y luego, sin embargo, puedes pintar también en seco. Ahora estoy con la parte del fondo, con un pincel que admite menos agua, también todavía con mucho pigmento, pero con el pincel más seco. Lo que quiero es que haya diferentes grados de valor, más claros, más oscuros, y pinto rápido con el pincel de lado. En las partes más oscuras pues pongo un poco más de pigmento, como estoy haciendo ahora, bueno, pues para simular troncos o árboles, en los árboles, matorrales también, ¿veis ahí? Y trato de dejar partes sin pintar de atrás para que haya contraste. Esto tiene que ir recto, porque es el edificio. Aquí en los matorrales, otros aquí, siempre dejando partes del fondo sin pintar, que haya contraste. He dejado esa línea blanca para que no me escurra toda la pintura hacia abajo, está muy húmedo. Sigo con diferentes tonos de claridad y de oscuridad para simular volumen. Este blanco lo voy a matar un poco porque está demasiado. Bueno, luego al final lo haré. Y esta línea tiene que ser completamente recta porque corresponde al edificio. Bueno, poniendo una especie de matorrales detrás que contrasten bien, pues se ve. Una línea de dirección. Hay una especie de camino ahí. Ya se va viendo lo que va a ser la acuarela. Y ahora lo que voy a hacer es, teniendo todavía húmeda esa parte de atrás, levanto un poco de pintura con una espátula para sacar algún color más blanco y algún contraste más de los que ya tenía. Eso se cerrará un poco, pero da pues una sensación de luces en el fondo. Ya veremos al final cómo queda, pero eso es un truquillo que hay veces que se usa y funciona, y otras veces nos empeñamos en hacerlo y no funciona bien, pero bueno. También voy a poner un poco de agua, voy a mojar un poco el papel, darle alguna gota para conseguir textura en esta parte de primera, sobre todo. Esto hay que hacerlo cuando el papel está empezando a secar. Veis que me he quedado en esa zona de la izquierda de la esquina inferior derecha, perdón, pues me han quedado un poco con esas gotitas ahí que se ven.
Bueno, me he metido con el pozo, que no ha salido en el vídeo, y lo he puesto un color muy claro de naranja y en alguna zona un poco de azul, dejando la parte de la derecha, que es donde menos luz tiene, pues un poco más oscura. Pero muy claro, porque lo que quiero es que haya contraste con el fondo. No quería que el edificio fuera completamente blanco, pero sí que quiero contraste con la parte de atrás. Entonces el tono que he utilizado ahí es bastante claro. Ahora alguna parte, alguna zona con algún tono más oscuro y siguiendo con el mismo principio, que haya algún contraste en alguna parte. En realidad es que es así, ¿no? Las plantas que hay en el suelo pues cambian el color y esto es lo que estoy haciendo, dar algún tono, que haya diferencias, usando la misma gama de color que venía utilizando antes, estos marrones, sienas, siena tostado, colores más claros, más oscuros, pero en la gama. Un poco más oscuro en la parte de que se junta el edificio con el suelo, que esa línea blanca disimularla un poco. Para esta parte del edificio ya digo que he utilizado el naranja y el azul cobalto concretamente. Mezclan muy bien y hacen unos tonos de sombra muy bonitos. Me meto con la parte de abajo también con este pincel grande que me permite de una pincelada cubrirlo todo, y lo que voy a hacer es con más agua arriba dar pigmento y dejar que caiga. Lo que pretendo es que toda esta parte de abajo quede algo más oscura para que me dé profundidad. Eso es lo que veis, con un color pues verdoso, con tonos, usando el mismo tono de base y añadiéndole siena tostado y algo de azul, que da un tono pues verdoso. Lo que hace es acercármelo y también le da luz a la acuarela. Por lo mismo, porque hay contraste. No hay un contraste tan brutal como hay en el fondo, pero hay contraste y eso siempre me viene bien. La parte más oscura. Agua y que caiga. Que vaya cayendo, que vaya cayendo. Y ahí más todavía, más oscuro, más siena, algún toque para que haya algo de textura en el suelo. Y en principio entonada me da la sensación de que tiene más, aquí algo más que caiga. Teniendo humedad, teniéndolo muy mojado como lo tengo, puedo pasar las veces que quiera, que no pasa absolutamente nada. Ni se van a producir coliflores, ni va a pasar nada de todo esto. Está muy mojado. Voy incluso a tumbar el papel para que se vaya cayendo hacia esta zona, que vaya mezclando con todo lo anterior. Visto el agua que hay ahí fuera, les voy a ayudar un poco. ¿Veis cómo va cayendo? Hay que buscarle salida. Bueno. Pues esta parte yo creo que está.
Ahora con el papel húmedo completamente, que está muy mojado, pues algún toque también que se funda, pero ya mucho más pequeño. Son toques que son pues de zonas que son más oscuras porque hay algún terreno no es tan liso y se producen sombras, y eso es lo que pretendo. Me gusta, quiero tener también sombra en esta parte de la derecha. Estoy arrojando agua, primero con el vaporizador y luego pues con los dedos estoy tirando agua para conseguir textura. Es repetir lo mismo que hice antes, lo podía haber hecho de una pasada, pero bueno, pues lo estoy haciendo de dos. Estoy con textura y ahora me voy a meter con detalles. Aquí hay un poste, aprovecho esa parte de arriba de blanca, la dejo y pongo con un pincel pequeño, pues voy a hacer ese poste de luz, unas líneas, aquí otro poste, se ve poco porque hay poco contraste, pero bueno, aquí voy a poner otro aquí, por aquí. Esto ya son toques casi del final de la acuarela. Un detalle, detalles, bueno, simulando pajas u hojas, o digamos, o verde, o ramas. Sigo arrojando un poco de pintura ahora para conseguir textura aquí al principio. En algún punto lo he arrojado y en algunos puntos pues lo pongo. Ya que tengo ese color en el pincel, pues lo aprovecho y lo pongo. Como veis está bastante húmedo la parte de abajo y se difumina bien. Simulando pues la sombra de esas pajas que hay en el suelo. Están bastante amarillas. Un poco de naranja en alguna zona, muy poco, y que se disuelva ahí dentro, en el papel. Son toques, direcciones, ahí me he pasado. Eso está menos húmedo, camino. Voy a poner un poco más de sombra en esta parte para que haya más contraste. Y veis que dejo una pizca arriba de luz, que me viene bien. Voy a quitar un poco. Algún detalle, buscando algún oscuro más, detalles, esto rápido y un poco intuitivo. Pero la acuarela está hecha. Bien, y ya, pues como veis la acuarela está prácticamente terminada, le falta algún detalle simplemente, y os voy a dejar con la música porque esto está llegando a su fin. Como siempre, un placer y espero poder subir pronto otra nueva acuarela. Hasta la siguiente.